Buenas tardes, hermanos. Es para mí un privilegio poder compartirles la palabra en esta tarde. Como dijo el pastor, hoy comenzamos una serie, de temas importantes en nuestra vida cristiana, para poder enfrentar esa tendencia que vemos actualmente, principalmente en las iglesias anglosajonas. Y el tema, como dijo el pastor, para hoy es la confiabilidad de la Escritura. ¿Por qué podemos confiar en la Biblia? Ese es el tema para el día de hoy. Oremos. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, por siempre estar con nosotros. Gracias por poner en nuestro corazón este deseo, Padre, de reunirnos, de congregarnos para adorarte, para alabarte, para estudiar tu palabra. Te pedimos, Padre, que toda palabra hablada aquí sea guiada por tu inmensa e infinita sabiduría. Que seas tú, Padre, el que hables a través del Espíritu Santo. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo de Nazaret. Amén. La Biblia. La palabra Biblia significa los libros. Ese es el significado de la palabra Biblia. Y eso es lo que es la Biblia, un conjunto de libros. Nuestra Biblia está formada por 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, que hace un total de 66 libros. Estos libros fueron escritos en un periodo entre 1500 y 1600 años, del primer libro hasta el último libro, por 40 autores diferentes. Autores de diferentes orígenes sociales, de diferentes profesiones, por ejemplo, agricultor, contador, médico, juez, rey, profeta, diferentes profesiones. Y la mayoría de ellos nunca se conocieron. ¿Por qué? Porque vivieron en diferentes épocas. Pero a pesar de eso, de que nunca se conocieron, todos estos libros tienen un mismo tema central. Todos hablan del mismo Dios, de la venida de un Mesías y de un nuevo reino eterno. La Biblia, por ejemplo, es exacta cuando aporta datos históricos. Menciona los nombres de los lugares, los nombres de las personas e incluso de sus antepasados. En la Biblia podemos encontrar informaciones muy importantes, como por ejemplo el origen del universo y de la humanidad, cómo se formaron las diferentes naciones. Es decir, encontramos el origen y el futuro de la humanidad. Encontramos consejos sabios para nuestra vida cotidiana, como por ejemplo en el libro de los Proverbios, en el Sermón del Monte que Jesús nos dejó. Es decir, la Biblia es un libro muy importante. Y como dijimos anteriormente, a pesar de que fue escrito por diferentes autores, todos estos libros tienen un tema, y no se contradicen. La pregunta es ¿por qué? Si fueron diferentes autores en diferentes épocas, ¿por qué ellos no se contradicen? ¿Por qué tienen un tema único en todos? La razón es porque a pesar de que la escriben diferentes personas, el autor es el mismo, y el autor es Dios. Y eso lo deja bien claro la Escritura. Veamos qué nos dice 2 de Timoteo 3:16. Dice la palabra en 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Ves? Aquí deja bien claro que toda la Escritura, es decir, la palabra de Dios, es inspirada por Dios. Pero eso no solo lo vemos aquí, lo vemos en muchos lugares. Veamos. 2 de Pedro 1, del 19 al 21. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. ¿Ves lo que dice Pedro aquí? Que es la palabra profética más segura que tenemos. ¿Y por qué? Dice versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca
la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ves? Por eso podemos confiar en ella, dice. Porque no es, lo que está ahí no es lo que escribieron ellos de su propia inspiración, sino lo que Dios les reveló a ellos. Y es por eso que podemos confiar en esas profecías. Igualmente en 1 Samuel 13 nos dice la misma cosa. Veamos. Hay muchos testimonios en la Biblia de que la Biblia es inspirada por Dios. Dice 1 Tesalonicenses 2 del versículo 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Ve? Aquí Pablo está diciendo, las palabras que ustedes escuchan no es la palabra mía, no es la palabra de Silvano, es la palabra de Timoteo, es la palabra de Dios. Y es por eso que podemos confiar en ellas. Veamos qué nos dice Éxodo 24:4. Dice, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Ve, aquí deja bien claro, dice, Moisés escribió la palabra de Jehová, no su propia palabra. Aquí queda bien claro también que la palabra de la Biblia es la palabra de Dios, no es la palabra del autor que la escribió. Entonces hemos visto que la Biblia es inspirada por Dios. Los hombres de Dios escribieron las palabras que Dios les reveló, no sus propias palabras. Ahora la pregunta es, ¿cómo Dios les transmitió esa palabra a ellos? Pues Dios usó diferentes vías. Una de las vías fue audiblemente. Veamos qué dice Éxodo 20 del 18 al 19. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina. Y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hables Dios con nosotros para que no muramos. Ya conocemos esa porción de las Escrituras, que era cuando Dios audiblemente le estaba dando los mandamientos al pueblo de Israel. ¿Cómo? Audiblemente. Y por eso podemos confiar en lo que escribió Moisés, porque hay testigos que escucharon lo que Moisés escribió. Por tanto, podemos confiar ciegamente que lo que escribió Moisés es la palabra que Dios habló, porque habían muchos testigos. Otra de las formas en que Dios transmitió su palabra a los autores de la Biblia fue a través de revelaciones en el Espíritu. Veamos qué dice la palabra en 2 de Samuel 23 del 1 al 2. Dice, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí. Dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce Cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en lengua. ¿Okay? David deja bien claro, la palabra que Dios no era su palabra, sino era Dios hablando a través de él, a través de revelación en el Espíritu. Igualmente lo podemos ver en Jeremías 1 del 1 al 2. Sí, tenemos muchos testimonios de cómo Dios transmitía su palabra. Jeremías 1:1 dice, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes, que estuvieron en Anató, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. ¿Ves? Aquí dice palabra de Jehová que le vino a través de la revelación. No era su propia palabra, sino la palabra de Jehová. Entonces hemos visto, Dios revela su palabra audiblemente, a través de revelación en el Espíritu. Otro medio es a través
de visiones. También Dios reveló su palabra a través de visiones. Veamos qué dice Ezequiel 1:1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. ¿Ves? Y lo que escribió Ezequiel, ¿qué fue? Visión de Dios. Dios revela su palabra a través de visiones también. Igualmente lo vemos, por ejemplo, en Apocalipsis, capítulo 10 al 11. Dice Juan, el apóstol Juan: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. ¿Ve? Dice, escribe en un libro lo que ves, la visión, dice. Y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. La palabra, la carta que envió Juan, no era su propia palabra, sino lo que vio en esa visión que Dios les reveló. Entonces aquí vemos cómo Dios, de diferentes vías, audiblemente, por revelación del Espíritu, por visiones, y así, por esa vía, también a través de sueños, les reveló a diferentes, como a Isaías, a Daniel, a todos los profetas de Dios. Recibieron esa revelación de Dios por diferentes maneras. A pesar de que tenemos eso, conocemos que la palabra es de Dios, que le llegó a Dios. A pesar de eso, muchas personas no confían en que es la palabra de Dios. Pero a pesar de eso también tenemos evidencia que la Biblia es confiable, que podemos confiar en ella. Ella es la palabra de Dios. Tenemos, por ejemplo, evidencia arqueológica. Esos son muy importantes, la evidencia arqueológica. Por ejemplo, en el año 1868, un misionero alemán descubrió piedras que se conocen como la estela de Mesa o moabita. Es una piedra descubierta en donde estaba el pueblo de Moab. Esta piedra fue erigida por el rey de Mesa, por eso de Mesa. En esta piedra, entre otras cosas, se narra cómo Moab fue conquistado por Omri, rey de Israel. Es decir, cuenta una historia de algo que le sucedió a ese pueblo que fue conquistado por el rey Omri de Israel. Y en el Primera de Reyes 16:16 podemos de ese rey. Veamos, ¿ves? Asimismo, con el mismo nombre que aparece ahí en esa piedra. Dice Primera de Reyes 16:16. Y el pueblo que estaba en el campamento oyó decir: Sinri ha conspirado y ha dado muerte al rey. Entonces todo Israel puso aquel mismo día por rey sobre Israel a Omri, general del ejército, en el campo de batalla. Aquí vemos como es nombrado rey de Israel, Omri, la misma persona que habla en esa piedra, la cual descubrieron, como dije, en el año 1868. Por tanto, esa prueba arqueológica demuestra que lo que narra la Biblia es real, porque se lo descubrieron miles de años después que ocurrió ese evento, el cual estaba reflejado en la Biblia. Otro hallazgo importante arqueológico fue en el año 1876, cuando el inglés Henry Rawlinson, el cual fue general de la Armada Británica, descubrió más de 2000 tablillas de arcilla que hablaban acerca de la antigua Babilonia. En esas arcillas, entre muchas cosas, se habla que un hombre llamado Belsasar, quien en la ausencia de su padre Nabónido, llegó a ser rey de Babilonia. Es decir, menciona a Belsasar que cuando su padre Nabónido, que era rey también, estuvo ausente, él ocupó el lugar de su padre como rey ahí en Babilonia. Y esto es un hallazgo muy importante y le voy a explicar por qué. Veamos en Daniel 5:1-7 que habla de este rey, Belsasar. Y veremos por qué es tan importante
descubrimiento. Le voy a leer la historia, un pedazo de la historia de este rey, que todos conocemos. Dice, Daniel 5, del 1 al 7. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y su pensamiento lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey de los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Dice, será el tercer señor, no el segundo señor. Y esto es muy importante, luego veremos por qué. Entonces trajeron a los diferentes sabios, pero ninguno pudo interpretar lo que decían las escrituras. Al final llegaron a Daniel y trajeron a Daniel, el cual sí pudo interpretar. Veamos qué le dijo Daniel en el versículo 17 y 18. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti. Es decir, a mí no me interesa nada de lo que tú quieres dar por recompensa. Eso no me interesa. Y da tu recompensa a otros. Leeré la escritura y le daré la interpretación. Dice, el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Luego, ahí Daniel les recuerda el proceso que pasó su padre, Nabucodonosor. ¿Se acuerda? Que ya conocemos la historia, que se llenó de orgullo, dijo que él había construido con su propia fuerza todo el palacio, todo lo que estaba ahí en Babilonia. Y Dios lo envió a vivir con los animales, con la bestia del campo. Luego cuando se humilló, lo regresó, ¿no? Nuevamente. Y eso es lo que le estaba recordando Daniel a él. Mira, tú estás haciendo lo mismo que tu padre, él está diciendo. Veamos qué dice el versículo 22, ¿no? Nuevamente. Y eso es lo que le estaba recordando Daniel a él. Mira, tú estás haciendo lo mismo que tu padre, él está diciendo. Veamos qué dice el versículo 22. Dice Daniel, y tú, su hijo Belsasar, es decir, hijo de Nabucodonosor, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Es decir, sabiendo todo lo que hizo tu papá, tú estás haciendo lo mismo. Y por eso recibiste esa escritura. Y entonces Daniel le hizo la interpretación de lo que decían, los que escribieron los dedos ahí en la pared. Y él cumplió lo que había prometido, ¿no? Lo nombró el tercero del reino a Daniel. Entonces, la historia secular, los críticos, decían que la Biblia estaba equivocada. ¿Por qué? Porque en la historia secular cuenta que el último rey de Babilonia, del imperio de Babilonia, fue Nabónido. No se menciona ningún Belsasar, como sí lo menciona la Biblia, ¿verdad? Después de Nabucodonosor, según la historia secular, decía que el último rey vino Nabónido, hijo de Nabucodonosor, y fue el último rey. Y por eso los críticos se burlaban de la Biblia. Decían que narraba historias que eran equivocadas. Y además se burlaban de que Daniel, ¿por qué nombraron a Daniel el tercero del reino? ¿Por qué no lo nombraron segundo? ¿Ves? Como hicieron con José en Egipto, que lo nombraron segundo, más importante. ¿Por qué tercero? Pero cuando descubren esa tablilla donde dice que sí menciona a Belsasar, ya la historia cambia. Porque ahora dice que Belsasar fue nombrado rey porque en la ausencia de su padre, Nabónido, su padre lo dejó a él como rey. Es decir, Belsasar no era hijo de Nabucodonosor, sino era
nieto de Nabucodonosor. Pero como su padre se había alejado del reino, lo dejó a él en su lugar. Y entonces, ¿qué sucedió? Que comprobaron que la Biblia decía verdad y cambiaron la historia. Si tú miras la historia ahora en Wikipedia, ahora sí te narra que el último rey fue Belsasar, que fue puesto por su padre. ¿Ves? Y la Biblia siempre tuvo la razón. Por eso podemos confiar en lo que dice la Biblia. Aunque la historia secular diga otra cosa, luego se va a comprobar así que la Biblia siempre es la que tiene la verdad. Amén. Y entonces vimos evidencia arqueológica. También existen las evidencias científicas que prueban la veracidad de la Biblia. Por ejemplo, la Biblia dice que la tierra cuelga sobre nada. En Job 26:7. Dice, Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. El libro de Job fue escrito según los que tienen conocimiento de esto, según en el año 1520 antes de Cristo. Es decir, 1520 años antes de que naciera Cristo. Fíjese cuán antiguo es el libro de Job. Hay algunos expertos que según ellos que no es tan antiguo, que fue en el 500 años antes de Cristo. Como quiera que sea, un libro muy antiguo. Porque cuando se descubrió que la tierra no colgaba en nada, eso es un descubrimiento reciente, ¿no? Cuando pudieron observar hacia el espacio con los telescopios y eso, ¿no? Eso es algo reciente, pero ya miles y miles de años antes, ya el libro de Job decía que la tierra colgaba sobre nada. Quizá en aquel tiempo, si alguien leía eso, se burlaba. ¿Cómo que la tierra? ¿Por qué? Porque en aquella época enseñaban que la tierra era plana, que colgaba sobre la espalda de animales como elefantes, tortugas, serpientes. Eso es lo que enseñaban en aquella época. Así que posiblemente burlaban de la Biblia en aquellos tiempos por decir eso. Otra de la información que encontramos en la Biblia importante, científica, es que habla acerca del envejecimiento del planeta. Es decir, la ley de degradación de la energía. Veamos lo que dice Salmo 102, 25 al 6. Dice, en principio tú fundaste, hermano, perecerán más. Pero antes no se sabía eso. Pero eso se descubrió en el año 1824. Imagínense cuántos miles de años, más de 3000 años después que el libro de Job, fue que descubrieron que la energía se va degradando, que todo va poniéndose, más viejo hasta que desaparece, porque se convierte en calor. En 1824 fue la primera vez que se habló de este principio, y fue el físico e ingeniero francés Sadi, el primero que habló de eso. ¿Cuántos años después? Es decir, si alguien leía esa historia, la Biblia en aquellos tiempos, se podría burlar de la Biblia, ¿verdad? Por decir eso. ¿Por qué? Porque los planetas se veían verdes. ¿Cómo es viejo? Nadie iba a pensar en aquella época, ¿no? Que iba a desaparecer. ¿Ves? Algo que viene en la Biblia también. Viene mucha información científica. Yo traje 3 nada más, porque no tenemos tiempo. Por ejemplo, el proceso físico de la evaporización, condensación y precipitación de la lluvia. Veamos, dice Eclesiastés 1:7. Dice Eclesiastés 1:7. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Y al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. ¿Qué está diciendo Eclesiastés? Los ríos van hacia el mar, pero el mar no se llena. ¿Por qué? Porque esa agua sale de ahí y regresa nuevamente a donde nació el río. La pregunta es, ¿y cómo sucede eso? En la misma Biblia lo explica. En Job, imagínate, en el libro de Job, fíjate cuántos años ya la Biblia explicaba eso. Job, en el año, Job capítulo 36, versículo del 27 al 28. Dice, Él, hablando de Dios, Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor
en lluvia, la cual destila la nube, goteando abundancia sobre los nombres. Entonces, ahí completamos la secuencia completa. Los ríos vienen al mar, el mar no se llena, ¿por qué? Porque se evapora, dice. Pero cuando se evapora y llegan a la nube, se condensa y se convierte en agua y vuelve a llegar, a caer de nuevo allí donde nació el río y vuelve a regresar al mar. ¿Ves? Pero ¿sabe cuándo se descubrió eso? Eso se descubrió en el siglo XIX. ¿Cuántos años después de eso? Cuando se formularon las leyes básicas de la aerodinámica, termodinámica e hidrodinámica. En el siglo XIX. Es decir, en los años 1800 y algo. Cuando el libro de Job se escribió 1520 años antes de Cristo. ¿Ves? Alrededor de 3000 años después que lo dijo el libro de Job, fue que descubrieron el proceso ese de circulación del agua. Entonces podemos confiar en la Biblia. ¿Ves? Hay evidencia arqueológica, evidencias científicas. Pero principalmente tenemos las evidencias proféticas. Por ejemplo, hay muchas evidencias proféticas. Voy a mencionar 3 nada más. En el libro de Daniel, Daniel predice casi 600 años antes, predice el año preciso en que aparecería, en la aparición de Jesucristo, en que Jesús haría su entrada triunfal. Y también predice que iba a morir. Veamos que 9:25. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 60 semanas y de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Ve? Ahí da un conjunto de semanas. Si hacemos los cálculos matemáticos adecuados, que ya en una ocasión el pastor lo mostró aquí, daba exactamente el año en que Jesús hizo la entrada triunfal, que es el mismo año, claro, que murió. Sabemos que una semana luego que entró fue dado muerte. Y también predice que el templo iba a ser destruido, lo cual ocurrió en el año 70, cuando el general Tito, el general romano, destruyó la ciudad de Jerusalén. Entonces, 600 años antes, Daniel predijo que todo eso iba a suceder y sucedió exactamente en la fecha que él dijo. Entonces, podemos confiar ciegamente que la Biblia es palabra de Dios. Solo Dios puede saber el futuro, ¿verdad? Solo ellos pudieron escribir por revelación de Dios. También tenemos Isaías. Isaías, por ejemplo, predice casi 200 años antes que Ciro, el persa, sería usado por Dios. Y con el nombre, da el nombre de Ciro. Es decir, 200 años antes. Más de 100 años antes que naciera Ciro. Predice que iba a nacer una persona que se iba a llamar Ciro y que iba a ser usado por Dios. Es decir, Dios hasta el nombre. Más de 100 años antes que naciera. Veamos Isaías 45, del 1 al 4. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Es decir, él no, era un rey pagano. Dice, tú no eres de mi pueblo, no me conociste, pero yo te voy a usar. Es decir, ahí está hablando como si fuera en pasado, pero es una profecía del futuro. Ya lo estaba dando como un hecho, ¿ves? Pero fue 200 años antes de que eso sucediera. Más de 100 años antes que Ciro naciera. Y ahí da el nombre de Ciro. Veamos
Por ejemplo, Esdras habla ya de cuando ya existía el rey Ciro y se cumplió eso que dijo Isaías. Lo podemos ver en Esdras capítulo 1, versículo del 1 al 2. Dice, en el primer año de Ciro, ¿ves? Ahí está el nombre Ciro, como mismo lo predijo Isaías. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, es decir, no solo Isaías, sino también Jeremías profetizó acerca de él. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, es decir, un rey pagano, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Ves? Fue usado grandemente por Dios. Un rey pagano. Y sucedió como había sido predicho por Isaías y también por Jeremías. Por eso hay mucha evidencia, ¿no? Profética, arqueológica, histórica, de todo tipo de evidencia, que demuestran que la Biblia es la palabra de Dios. Y tenemos también las profecías mesiánicas, es decir, profecías que anunciaban desde el Viejo Testamento, del Antiguo Testamento, anunciaban la venida de un Mesías, la venida de un Salvador. Y en el Nuevo Testamento vemos que se cumplen esa profecía en Jesús. En el Antiguo Testamento hay más de 300 profecías acerca del Mesías, las cuales todas fueron cumplidas por Jesús y lo vemos en el Nuevo Testamento. Voy a mencionar 3, no la voy a leer, pero la voy a mencionar nada más por causa del tiempo. Una de las profecías decía que el Salvador nacería de una virgen. Eso lo podemos ver en Isaías, no lo vamos a leer, pero lo voy a mencionar nada más el versículo. En Isaías 7:14 predice que iba a nacer de una virgen. Y su cumplimiento lo podemos ver en Mateo 1:20 al 23. Otra profecía dice que entraría a Jerusalén cabalgando en un asno. Eso lo predice Zacarías en Zacarías 9:9. Y vemos su cumplimiento en Mateo 21 del 1 al 5. También otra profecía dice que resucitaría, es decir, que su cuerpo no vería corrupción. Eso lo vemos en el Salmos 16:10. Y su cumplimiento lo vemos en los Evangelios y también lo vemos en Hechos 2 del 23 al 27. Más de 300 profecías que fueron cumplidas todas. Entonces, vemos que la Biblia es confiable. ¿Quién puede adivinar el futuro sino Dios? Dios conoce el pasado, presente y futuro. Y por eso cuando las revela a sus autores, no hay error en esas profecías y se cumplen exactamente como fue dicho. Entonces, ¿qué hemos visto? Que la Biblia es inspirada por Dios. Que la palabra de la Biblia fue revelada a Dios por diferentes vías, ¿no? Audibles, visiones, sueños, revelación en el Espíritu. Vimos que hay evidencias que prueban que la Biblia es palabra de Dios, ¿no? Arqueológicas, proféticas, muchas evidencias. Pero de toda esa evidencia, a pesar de todo eso que hemos visto, la Biblia es muy atacada. Es el libro más atacado por los críticos. Veamos, hay muchos ataques a la Biblia. Voy a mencionar 3 diferentes ataques. Uno es, la atacan, dice, no tenemos los originales de los libros de la Biblia. Es decir, tenemos copias de las copias de las copias. ¿Ves? Y porque hay una razón por eso, no tenemos los originales. Cuando se escribieron esos libros, el material que se usaba eran papiros. El papiro se construye o se produce con las fibras interiores del tallo de una planta que se llama papiro, la cual en aquella época se daba en las llanuras cerca del mar de Galilea, igualmente a la orilla del río Nilo. Pero ese material es de escasa duración, por eso no hay manera que se pudieran conservar. Entonces las copias eran más nuevas y eran las que se iban conservando, ¿ves? Las más viejas iban desapareciendo. Entonces, cuando se hicieron las primeras traducciones de la Biblia a los diferentes lenguajes, los rollos base que se usaron eran copias que tenían alrededor de 800 hasta 1200 años de distancia de los originales, ¿ves? Y por eso las criticaban mucho, ¿no? Que pudo haber cambiado en esas copias, ¿no?
Pero en el año 1947 se hizo un gran descubrimiento. Cerca de la orilla del Mar Muerto, en unas cuevas, en 11 cuevas, descubrieron rollos que habían dejado una secta que se llama los esenios. Y esos rollos que descubrieron en el año 1947 tenían escritos que eran mucho más cercanos a los originales. Incluso algunos a menos de 100 años de distancia de los originales. ¿Por qué? Porque los esenios habitaron desde el siglo II antes de Cristo hasta el siglo I de esta era. Es decir, ellos habitaron, esos rollos los dejaron allí en la época de Cristo más o menos. Cerca de los originales, principalmente de los del Nuevo Testamento. Y ahí se encontraron porciones del Evangelio de Marcos, por ejemplo. Se encontraron el rollo de Isaías completo, y otros rollos se encontraron. Pero la razón que tenemos para confiar en lo escrito es que cuando compararon esos escritos, que eran cercanos, incluso a menos de 100 años de los originales, lo compararon con lo que teníamos, que estaban a casi 1000, entre 800 y 1200 años de los originales. Es decir, que estaban a 1000 años de distancia de eso que encontraron. Entre lo que teníamos y lo que encontraron nuevo, habían 1000 años de distancia. Y cuando compararon las copias, las diferencias eran mínimas y no afectaban el contenido del libro. Solo eran diferencias gramaticales, fonéticas, pero no afectaban el contenido. Y si en 1000 años no variaron, ¿no?, de aquello, de lo que teníamos a lo que encontraron, en 1000 años no varió nada ni afectó nada. Entonces, podemos confiar en aquellos más que estaban menos de 100 años de los originales. Es decir, menos que menos variaron estos, ¿verdad? Si estos en más distancia no variaron y más lejos de los originales, menos que menos aquellos van a variar porque estaban más cerca y más cercanos al tiempo de que se escribieron. ¿Sí se entiende lo que quiero decir? Por tanto, podemos confiar en esos escritos. Y ahí vemos la provisión de Dios. Cómo Dios tuvo que ver en ese asunto para que las copias fueran fieles. Y por eso confiamos en la palabra de Dios. Otra de las críticas que se hace, algunos dicen, podemos confiar quizá en el Antiguo Testamento, porque dice que toda escritura es inspirada por Dios, ¿no? Como dice Primera de Timoteo. Pero dice, cuando habla de toda escritura, no existía el Nuevo Testamento, dicen ellos. Ahí está hablando solamente del Viejo Testamento, no del Nuevo Testamento. Por tanto, el Nuevo Testamento no es confiable que sea escritura, que sí, que esté al mismo nivel del Viejo Testamento. Pero veamos qué nos dice la palabra en 2 de Pedro 3, 15 al 16. A ver si ellos están correctos. 2 de Pedro 3, del 15 al 16. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de esta cosa, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Aquí ve, al final dice, como también, no dice como también las escrituras, dice, como también las otras escrituras. ¿Qué está diciendo? Que las cartas paulinas están al mismo nivel de las escrituras, que son también escrituras de Dios. Pedro está diciendo que las cartas de Pablo están al mismo nivel de las escrituras del Viejo Testamento. Por tanto, son inspiradas por Dios. Y esa crítica no es válida. Viene a ser parte de la escritura también. Amén. Y la crítica que más se escucha de la Biblia es que la Biblia se contradice. ¿Ves? ¿Cuántas personas han oído escuchar que la Biblia se contradice? Que hay mucha contradicción en la Biblia. Hay muchas que mencionan, pero todas se pueden explicar. Pero yo traje 3 nada más por causa del tiempo. Una de las contradicciones dice, ¿quién cargó la cruz de Jesús? Dice, ahí hay una contradicción. Veamos por qué ellos dicen eso. Leamos que dice Juan 19, 16 al 18. Así que entonces
lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Entonces, ¿qué dice aquí? Que Jesús cargó su propia cruz, ¿verdad? Ahí está claro eso. Pero veamos qué dice Mateo 27, del 31 al 32. Mateo 27, 31 al 32 dice: después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron su vestido y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron que llevase la cruz. ¿Ve? Y ahí dice, ve, Jesús no llevó su cruz. Allá dice que Jesús llevaba la cruz y fue llevado y fue crucificado. No habla de ningún Simón. Y aquí dice, ve, aquí dice que fue Simón el que cargó la cruz. Eso es lo que cuenta Mateo. Pero ¿qué sucede aquí? Juan cuenta lo que observó. Y él observó cuando Jesús salió, que iba con su cruz. Pero allí no estaba Mateo quizás. Quizás Mateo estaba en el camino. Cuando Mateo vio a Jesús, ya le habían quitado la cruz y se la habían dado a Cirano. Y entonces, ¿qué está contando Mateo? Lo que él vio. ¿Ve? Porque los evangelistas cuentan lo que ellos escucharon, lo que ellos vieron. ¿Ve? Entonces, si no vieron las mismas cosas, no cuentan lo mismo. Pero eso no quiere decir que hay una contradicción. Lo que sucede, Jesús llevaba su cruz, pero luego se la quitaron y se la dieron a la otra persona. Imagínense, voy a poner una ilustración. Imagínense que dos ciegos tocan a un elefante. Pero uno toca los pies, la pata, y el otro toca la cola o la trompa del elefante. El primer ciego dice, este animal es como un árbol, ¿verdad? Porque tocó la patota del elefante. Y el otro dice, este animal es como una cuerda, porque tocó la trompa. ¿Cuál de los dos tiene razón si describieron diferentemente al elefante? ¿Ves? ¿Por qué? Porque cada cual narra lo que tocó, lo que vio. Y eso fue lo que sucedió en el Evangelio. Pero eso no quiere decir que haya una contradicción. Amén. Otra de las contradicciones, supuestas contradicciones, es que si Jesús sanó uno o dos ciegos. Esa es otra que mencionan ellos. Veamos. Mateo 20, 29 al 34. Dice, al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose, Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Entonces aquí en esta porción dice que fueron sanados ¿cuántos? Dos ciegos, ¿verdad? Ahora veamos cómo lo cuenta Marcos. Marcos 10:46. Marcos 10:46 al 52. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y su discípulo y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Ves? En la otra historia que acabamos de leer, Jesús sanó dos ciegos. Pero no da detalles de ninguno de ellos, ¿verdad? Aquí dice que sanó uno solo.
pero da detalles. Cómo se llama y cómo se llama su padre, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede aquí? Ellos dicen que hay una contradicción, pero una contradicción sería que Marco hubiese dicho que Jesús sanó solamente a Bartimeo, pero ahí no dice. Dice que sanó a Bartimeo, pero no dice que solamente a él. Es decir, cuando tú sanas dos, también sana uno, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa? Marco está hablando de la persona al cual él conoce. Porque él conocía, ¿ves? Conocía su nombre y aún el nombre de su padre. Y por eso está hablando de él, porque él quizás no conoce a la otra persona, pero a este sí lo conoce y por eso está hablando de él. Por ejemplo, una ilustración. Supongamos que dos personas reciben la medalla de honor del presidente de su país. Pero una de esas personas es amiga tuya. El otro tú no lo conoces. Cuando tú le vas a hablar a otra persona de quién recibió la medalla, tú vas a mencionar a tu amigo, ¿no? No vas a mencionar a otras personas, porque es el que tú conoces. Tú dices, oh, mi amigo fulano recibió una medalla del presidente. Eso no quiere decir que fue el único, ¿no? Eso fue lo que sucedió aquí. Porque Marco está narrando la persona que él conoce. ¿Sí? Por tanto, no es ninguna contradicción. Y lejos, esto de afectar lo que uno cree de la Biblia, al contrario, la apoya más. Porque si los evangelios fueran fabricados por los autores, ellos se hubiesen puesto de acuerdo para que las narraciones fueran iguales, ¿verdad? Pero cuando vemos que las narraciones no son iguales, pero que no se contradicen, eso nos indica que ellos no se pusieron de acuerdo, que no fueron fabricados, que sino que cada cual contó lo que ellos vieron. Amén. Entonces, lejos de afectar, lo que nos da más fuerza en creer que podemos confiar en esos relatos. Y un clásico de contradicción que mencionan es lo de la salvación. Que si la salvación es por fe, o si no, también por obras. ¿Ves? Ese es clásico. Incluso por eso se han creado doctrinas y diferentes denominaciones cristianas. Por esos versículos. Vamos a verlo rápidamente. Efesios 2:8. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Entonces aquí déjame claro que no es por obra, que es solamente por gracia, pero es decir, ofrecido a todos gratuitamente, pero por medio de la fe. Si tú crees, ahí recibe la gracia de Dios, ahí recibe la salvación. Pero tú no haces ninguna obra. Es lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? No por obra, para que no te vanaglories. Eso está claro ahí, que está diciendo que es solo por gracia, por medio de la fe. Solo necesita la fe, no necesita ninguna obra. Pero veamos lo que dice Santiago. Santiago 2:8. Perdón, Santiago 2:24. Dice Santiago 2:24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Si tú lo miras así a primera vista, dices, ves que por las obras también, no solamente por la fe. Allí decía que solo por la fe, no por las obras. Y aquí parece que está diciendo lo contrario. Dicen, ves, la Biblia se contradice. Pero si tú lees ese solo versículo, sí, pero cuando tú analizas todo el contexto de lo que está hablando Santiago, te das cuenta que lo que dice es otra cosa. Santiago lo que está queriendo decir que la salvación es por fe, pero una fe genuina, una fe que produce obras. Es decir, las obras que habla Santiago no son obras para ser salvo, sino que son obras que son fruto de que ya eres salvo. ¿Sí? Son fruto de que tú tienes una fe verdadera, una fe genuina. Es decir, las obras no hacen tu fe. Dice, yo voy a conocer, como dice Santiago, yo conozco tu fe por tus obras, por las obras. Tú vas a conocer mi fe por mis obras. Pero muéstrame tu fe sin obras. Entonces es una fe muerta. Dice, hasta los demonios creen. Dice, cualquiera puede creer. Pero esa fe no lo va a salvar porque tiene que ser una fe verdadera que produce fruto. Podemos poner una ilustración. Por ejemplo, supongamos un ingeniero civil que está estudiando, el ingeniero civil. Pero mientras está estudiando, él no hace ningún edificio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no puede, no conoce. Pero luego se gradúa y hace un gran edificio, una gran edificación. Pero ese edificio no lo hace ingeniero, ¿verdad? Ese edificio muestra que es el ingeniero. Lo que lo hizo ingeniero fue estudiar y graduarse.
Es decir, la obra que él hizo muestra que él es ingeniero. No lo hace ingeniero. Y eso es lo mismo. Las obras que mostramos, sabemos qué fe tiene, pero no te hace salvo. Si no muestra qué clase de fe, como el ingeniero, no, las obras, el edificio que hizo, muestra que su fe, que estudió, que conoce, que es un ingeniero de verdad. Por ejemplo, supongamos que una compañía está contratando un nuevo ingeniero civil y se presentan dos. Uno es ingeniero de verdad y el otro es albañil. Pero los dos llevan un título de ingeniero. El albañil compró un título que se ve real, pero en realidad él no estudió, sino que es albañil. Cuando miran los dos títulos dicen lo mismo. Pueden contratar a cualquiera de los dos, ¿verdad? Porque el título dice que son ingenieros. Pero uno no era ingeniero, uno era albañil, compró el título. Pero ahora cuando le dice la compañía, ok, muéstrenme sus obras, a ver qué ustedes han hecho. El ingeniero que muestra, grandes edificaciones, ¿verdad? ¿Y qué va a mostrar el albañil? Casa de familia, pequeña, ¿no? ¿A quién ustedes creen que van a contratar? ¿Al que muestra los grandes edificios o al que hizo construcciones que cualquiera puede hacer? ¿Ves? Las obras muestran cuál de los dos es verdaderamente ingeniero, no el título, sino las obras. Eso es lo que dice Santiago. Por tus obras yo voy a saber si tu fe es verdad. Entonces no hay ninguna contradicción cuando tú lees todo el contexto. Amén. Entonces, ¿qué hemos visto hasta aquí? Que la Biblia es inspirada por Dios. Que hay muchas evidencias que prueban que podemos confiar en esa palabra, ¿verdad? A pesar de eso, el libro es atacado. Pero vimos y hemos probado con 3 ejemplos que esos ataques son infundados, que se pueden probar que están equivocados. ¿Ves? Pero a pesar de todo eso, la mayoría de las personas no reciben la Biblia, no quieren recibir a Jesús. Y la pregunta es, ¿por qué? Pues hay muchas razones, pero voy a mencionar una, la fundamental. Y la vemos en 2 de Corintios 4, 3 al 4. 2 de Corintios 4, 3 al 4. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, es decir, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, a esta persona tú le puedes dar todas esas razones que hemos visto aquí, que son razones lógicas, ¿verdad? Pero tienen el entendimiento cegado. Son incrédulos porque Satanás les cegó el entendimiento. No hay manera que crean, ¿verdad? ¿Y por qué Satanás les ciega el entendimiento? ¿Por qué Satanás no quiere que les resplandezca la luz del evangelio? Porque Satanás sabe que aquí en la palabra de Dios están las herramientas que nosotros podemos usar para defendernos de sus ataques. Como dice la Biblia, resiste al diablo y él huirá. Aquí tenemos toda esa herramienta. Pero fundamentalmente, porque en esta palabra está el poder de Dios, poder que cambia vida, que transforma vida. Y eso es lo que quiere evitar Satanás. ¿Recuerda una historia que yo le conté una vez? Aquí queda bien. Era el hombre aquel que era vendedor de filtros de casa, que viajaba por todo el país, vendiendo filtros para casa. Y se hizo de mucho dinero, prosperó mucho. Pero luego cuando vino una recesión económica, el negocio se le cayó. Y ya él tenía muchas propiedades, pero ya no tenía ingresos. Y tuvo que deshacerse de las propiedades que tenía y así. Cada vez fue perdiendo y perdiendo más. Llegó a un nivel que casi lo perdió todo. Y estaba el hombre triste. Ya en una que viajó por diferentes estados de aquí del país, no vendió ni un solo filtro. Y estaba tan desesperado que dijo, me voy a quitar la vida. Y cuando estaba en el hotel, decidió quitarse la vida. Pero dijo, voy a dejar una nota a mi familia de por qué me quito la vida, ¿no? Y buscaba una nota, un papel, ¿no? En los hoteles, pero no encontró nada, solo encontró una Biblia. Y dijo, ok, voy a arrancarle una hoja a la Biblia y ahí dejo mi nota, ¿no? Pero cuando lo abrió en el Evangelio de Juan. Y dijo, mira, me voy a morir y jamás leí este libro que tantas personas hablan de él, ¿no? Lo voy a leer a ver qué dice este libro antes de quitarme la vida. Y así comenzó a leer el Evangelio de Juan y así pasó toda la noche. Cuando llegó la mañana ya era otra persona. Esa palabra cambió su vida, transformó su vida. Y es una historia real. Ahora ese hombre viaja por todo el país, pero llevando el Evangelio de Dios, no vendiendo filtros. ¿Por qué? Porque la palabra cambió su vida, transformó
su vida. Y eso es lo que quiere evitar Satanás. Que las personas duden, le sigan el entendimiento para que duden de la palabra de Dios. Para que no lean, para que no conozcan de ella, ¿ves? Para que no vean las almas que están en contra de él y para que no cambien su vida, porque nos quiere tener sometidos. Pero nosotros no podemos permitir que Satanás se salga con la suya. Tenemos una gran comisión que Jesús nos dejó, llevar su evangelio, que conozcan de su Hijo Jesús, de su palabra, porque aquí hay vida y vida eterna. Y nosotros tenemos que llevar esa palabra. Y ya estamos preparados para eso, nos hemos ido preparando. Solo tenemos que salir y cumplir con esa misión que nos dejó Jesús. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Padre. Gracias por no dejarnos tu palabra, Padre, que en ella hay vida y vida en abundancia. Padre, toca nuestro corazón y pon en nosotros ese deseo de alcanzar a esa persona que nos conozcan de ti, para que Satanás, Padre, no se salga con la suya, Padre, para que la muerte de tu Hijo no haya sido en vano, para que más personas vengan a ti, a tu conocimiento. Padre, y si alguien me está escuchando en el video, Padre, que no te conoce, toca su corazón, transforma su vida, abre su corazón para que te pueda recibir a ti y a tu Hijo como su Salvador, Padre. Padre, todo te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor.